Buen día muchachos, hoy vamos a hablar de la estimación de la respuesta dinámica de un sistema de varios grados de libertad. Es decir, vamos a dejar de lado todo lo que sería sistemas de un solo grado de libertad en donde veíamos vibración libre amortiguada y vibración libre no amortiguada, y vamos a entrar entonces a mirarlo con varios grados de libertad, cómo se comporta realmente un poco la estructura, pero vamos a seguir de manera simplificada. Es decir, no vamos a analizar pórtico por pórtico, sino que vamos a concentrar una masa en cada uno de los pisos, pero eso nos lleva a tener varios grados de libertad. Y pues vamos a ver todas las consideraciones que se deben tener en cuenta para ello. Entonces, empezamos por qué se realiza un análisis dinámico. Entonces, primero que todo, como les decía, pasamos de una fuerza estática a una fuerza que variaba en función del tiempo. Entonces esta es una función de fuerza dt, en donde tendríamos aquí aceleraciones y unos periodos, y esas aceleraciones pues multiplicadas por las masas me van a dar esas fuerzas, ¿verdad? De ahí entonces que cambia el análisis dinámico, que pues ahora ya la fuerza, o ya tengo una función dt en este caso, que es masa por aceleración en función del tiempo. Tengo un periodo que sería 2pi sobre omega, pero recordemos que omega es igual a la raíz de k sobre m. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque al yo tener cada uno de estos elementos, entonces yo aquí miren que estoy relacionando todo con temas de la estructura. Es decir, cada elemento tiene una masa. Esto pesa, cada uno de estos elementos tiene un peso que se va a considerar. Y esa masa, al multiplicarse por una aceleración en el suelo, pues me da esta fuerza que yo tengo acá. ¿Sí? Pero miren que depende de lo externo, ¿sí? Estas fuerzas externas y una propiedad de esa estructura que sería la masa. Luego tenemos el periodo de la estructura, que sería este TD, que es 2pi sobre la rigidez. Cada uno de estos elementos aporta cierta rigidez, que en este caso pues la conocemos como K. Entonces esta rigidez viene siendo importante, cada uno de estos. Igualmente aquí hay una otra rigidez, y cada rigidez de estas entonces empieza a ser importante para mirar entonces cómo soporta todo este peso que yo tengo sobre esta losa por acá, ¿sí? Y luego vemos que aquí vuelve y aparece la masa, es decir, una relación entre esa rigidez y esa masa. Y eso entonces lo tenemos como este periodo. Y aquí aparecen una nueva variable, que es esta, pero pues esta que ya la conocemos, que es la fracción del amortiguamiento crítico, es importante porque ella lo que hace es decirme más o menos cómo es que esta estructura disipa la energía y deja de vibrar libremente, sino que en algún momento vuelve a su estado de reposo. Y esta, que es la nueva variable que aparece cuando tenemos varios grados de libertad, es lo que conocemos como las formas modales. Esta me va a decir a mí, lo que yo conozco como phi, cómo se desplaza la estructura. Es decir, si yo tengo de esta manera tres masas, mirar cuál es el desplazamiento de estas tres masas, si realmente estas vienen por acá o si tienen otro desplazamiento diferente, que vamos a ver más adelante. Y pues todo eso se ve reflejado en un cortante basal. Entonces hablábamos en la clase pasada de lo que era un análisis cronológico. En el análisis cronológico lo que yo hago es evaluar la estructura en cada uno de estos puntos y ver cómo se comporta, y a la final pues evaluar entonces cuál debería ser el diseño óptimo para esta estructura. Luego hablábamos también que existe otro, que es el análisis modal espectral, que este análisis modal espectral lo que me dice es cuáles son la envolvente de la respuesta dinámica del suelo, ¿sí? Dependiendo de la fracción de amortiguamiento. Y me decía cuál va a ser la aceleración que yo voy a tomar dependiendo de dónde se encuentra la estructura en función de sus periodos. ¿Sí? Y esto pues también se vuelve muy importante porque es una simplificación de lo que yo debería tener en cuenta a la hora de
diseñar dichas estructuras. Y pues entonces, para ese análisis modal espectral, que es el más usado, entonces vamos aquí a mirar los requerimientos para dicho. Primero que todo, debemos considerar que la estructura debe estar trabajando en su rango elástico, ¿sí? Es decir, yo no me puedo salir de esta zona. ¿Por qué? Porque recordemos que anteriormente veíamos que nosotros íbamos a calcular un espectro elástico de diseño. Es decir, esto que está aquí es para estructuras elásticas. Yo no estoy haciendo nada diferente de lo que sea elástico. Entonces, por eso, siempre debo garantizar que mi estructura trabaja en lo elástico. Si ya esto se pasa a lo plástico, ya no me sirve. Entonces, por eso siempre debo garantizar que mi estructura, cuando se deforme en el rango elástico. ¿Para qué? Para que vuelva a su estado inicial. Y pues considerar lo que hablábamos al inicio de todo el curso, que es que podemos tener una transmisibilidad, que yo pueda tener varios elementos, una losa, unas vigas, viguetas, y todos estos elementos yo los pueda simplificar a algo como esto, que es una masa concentrada, ¿sí? Es decir, un puntico en el espacio en donde yo concentro toda mi masa. Entonces, una vez considerando eso, debo tener en cuenta algo muy importante en este caso, que es el requerimiento de cómo se comporta el suelo. Y eso de cómo se comporta el suelo, de si es un suelo rígido, si es un suelo blando, si son periodos largos, si son periodos cortos, si la onda se me amplifica o si la onda es más tenue, pues lo voy a conocer por medio de este señor, que es el espectro elástico de diseño. Y este pues me diría cuáles son las aceleraciones máximas que se me pueden presentar en mi estructura, dependiendo de el periodo que ella tenga, ¿sí? Porque según ese periodo pues yo voy a tener. Y aquí pues realmente lo que ellos hacen es identificar tres zonas, que es más o menos donde son los periodos cortos, ¿sí? De las estructuras pequeñas, los periodos largos de las estructuras largas o las más flexibles. Bueno, como otro requerimiento para el análisis dinámico espectral, entonces yo tengo que debo conocer muy bien la masa y la rigidez. Eso ya en las clases anteriores hemos aprendido a hacer esos cálculos. Cuáles son las masas, cuáles son las rigideces, qué debo tener en cuenta yo para cada una de estas. Luego, pues con esta masa y esta rigidez, si yo la divido en una raíz, pues yo tengo omega. Y el inverso del omega de 2pi sobre omega me da el periodo. Es decir, que miren que todo esto vienen siendo propiedades de la estructura. Es decir, yo debo conocer muy bien cómo funciona dicha estructura. Lo mismo, pues, cuál sería el amortiguamiento que esta tendría. Como se acuerdan, en Colombia se trabaja el 5%, pero es normal que eso tenga un rango un rango hasta el 20% de su amortiguamiento. Pero pues eso ya es dependiendo de otras consideraciones, otros materiales que se usen, una disipación sísmica que pueda presentar la estructura, cualquier otro tipo de esos elementos. Y este que es el que vamos a hallar ahora, que son las formas modales. Entonces, más adelante en las siguientes clases vamos a ver cómo hallar estos valores que van a ser nuestras formas modales. Entonces, el análisis de sistema de varios grados de libertad me permite yo analizar esta estructura ya como vemos acá, en X, en Y y en Z. En X, cómo se desplaza esta estructura hacia allá, ¿sí? O sea, toda esta parte que yo vea hacia allá, es decir, que ella vaya y venga. En Y, que ella se pueda desplazar de esta forma, ¿sí? Es decir, de allá para acá. Y en Z lo que haría es ver cómo es la rotación como tal de la estructura, es decir, cómo se mueve esto de esta manera. Para tal cosa vamos a simplificar la estructura. Entonces yo tengo, por ejemplo,
esta estructura simple, que son 4 pórticos, 1, 2, 3, 4 para un piso, y tengo 3 pisos. Vamos a simplificarlo, y al simplificarlo yo tendría algo como esto. Entonces, las 4 columnas me van a aportar a mí una rigidez acá. Entonces, una acá, 1. Todo esto acá me va a aportar una masa. Todo esto sería la masa 1. Esta sería la masa 2 y esta sería la masa 3. Que son las que yo tengo acá. Y lo que estoy haciendo es simplificarlas para acá. Y pues cada una de estas tendría lo que sería pues la rigidez del piso 1, la rigidez del piso 2 y la rigidez del piso 3. ¿Cómo es la transición del sistema de grado de libertad a varios grados de libertad? Entonces yo veía normalmente, bueno, lo que veíamos era que teníamos este elemento y pues este elemento sufría una deformada, que es esta que vemos acá. Cuando sufría esa deformada, pues como tenía unas componentes de amortiguamiento y de rigidez, yo construía esta ecuación que me decía masa por aceleración más constante de amortiguamiento por una velocidad más la rigidez por un desplazamiento es igual a 0. De ahí todos conocía que esto equivalía a una fuerza inercial que era la masa por la aceleración, una fuerza elástica que era rigidez por desplazamiento y una fuerza de amortiguamiento que era la constante de amortiguamiento por una velocidad. Eso cuando yo si tenía aquí un f de t, pues esto iba a quedar en función de t. ¿Cómo sería para 3 grados de libertad? Entonces tengo mi estructura, ¿no? Simplificada, la que veíamos arriba. 3 masas, masa 1, masa 2 y masa 3. Esas 3 tenían una deformada después de aplicarle la carga. Entonces, lo que iba a pasar era que la masa 3 iba a desplazar por acá, la masa 1 y la masa 2. Bueno, si cada una de estas se desplaza, cada una puede llegar a presentar ciertas cargas, ¿sí? Tanto una fuerza inercial en cada una de las masas como una fuerza elástica que se opone a dicho desplazamiento y pues una fuerza amortiguadora que hace que en algún momento este desplazamiento llegue a 0. Por tal motivo, entonces voy a hacer una línea de referencia con respecto al origen, que es esta acá, es decir, donde es 0, donde no se me va a desplazar. Y tomo las distancias. De aquí a la masa 1 pues hay un desplazamiento 1, un desplazamiento 2 y un desplazamiento 3. Luego de tener esos 3 desplazamientos, pues calculo las fuerzas inerciales. Entonces esta sería la fuerza inercial del piso 1, que sería la masa 1 por la aceleración de 1. A esa masa 1, bueno, a esta fuerza inercial se opone una fuerza elástica. Que esa fuerza elástica depende de la rigidez de aquí del piso 1 multiplicado por el desplazamiento de esa masa 1. Luego tengo mi fuerza inercial de la masa 2, que sería la masa 2 multiplicado por la aceleración 2. Y a esa se opone una rigidez que es la fuerza elástica de esa 2, que va a ser igual a K2, y ese K2 depende de ¿qué? De el desplazamiento que hay entre el piso 1 y el piso 2. ¿Por qué? Porque este realmente vendría siendo el desplazamiento relativo de mi masa 2. Entonces sería x2 menos x1. ¿Sí? Porque aquí yo tengo x2, aquí yo tengo x1 y este sería el desplazamiento relativo de esta masa 2. Por eso entonces esta fuerza 2 depende de esta rigidez 2 multiplicado por el desplazamiento, que es x2 menos x1. Hallo una tercera fuerza que depende de... Se me presenta la fuerza inercial. A esa fuerza inercial se opone una fuerza elástica. Pero esta fuerza elástica sobre el piso 1 me genera una fuerza que va hacia este lado de acá. Es decir, que ayuda a que esta masa 1 no solamente por la aceleración con la masa se desplace, sino que también esta fuerza que le está haciendo acá pues hace que esta masa se me desplace hacia el lado derecho.
Entonces de ahí yo veo que tendría una fuerza que responde al piso 1, que sería igual a esta rigidez en el piso 2, pero pues como va contraria sería menos K2, que depende de x2 menos x1. Pero recuerden que esa responde al primer piso, es decir, yo no estoy sobre el segundo, sino sobre el primer piso. Es decir, es como si yo esto lo dividiera por acá y estas fueran las ecuaciones netamente del primer piso. Seguimos al tercer piso y tengo mi fuerza inercial, perdón, esto sería 3, de la masa 3 por x3, por la aceleración, en este caso de 3, y la fuerza elástica 3 sería igual a esa rigidez 3 multiplicado por el desplazamiento relativo, que sería este de acá, con respecto a este de acá, que esto pues viene siendo x3 menos x2, igualito. Y lo mismo, si esto se está haciendo una fuerza contraria, que depende de la rigidez de aquí, pues entonces eso hace que se me genere una fuerza en este sentido, que va a afectar al piso 2. Entonces es lo mismo, es como si yo aquí dividiera esto y estas fueran las fuerzas que dependen netamente del piso 2. Y eso pues va a ser menos la rigidez en 3 multiplicado por ese desplazamiento de x3 menos x2. Y pues aquí pues yo podría cerrar esto también y decir que estas van a ser las ecuaciones piso 3, piso 2 y piso 1. Entonces voy a coger esto de acá y me lo voy a traer para acá. Yo voy a construir mis ecuaciones. En las ecuaciones yo sé que es masa por aceleración más rigidez por desplazamiento igual a 0. Entonces para la masa 3, miren que yo tengo la masa 3 por x3 más la rigidez por x3 menos x2 igual a 0. La masa 2, entonces masa 2 por x2 menos la rigidez por x3 menos x2, que sería esto acá, recuerden. De aquí hacia arriba es piso 3 y todo esto es piso 2, todo esto es piso 3 y todo esto es piso 1. Si esto es piso 3, entonces miren, la masa 3 por aceleración 3 más rigidez 3 menos x3 menos por x3 menos x2 igual a 0. La masa 2 entonces va a ser la masa 2 multiplicada por la aceleración en 2 menos la rigidez en 3 multiplicado por x3 menos x2 más, porque esto es positivo, la rigidez del piso 2 multiplicado por x2 menos x1 igual a 0. Y pues la masa 1 sería la masa 1 por la aceleración 1 menos la rigidez por x2 menos x1 más la rigidez del piso 1 por x1, porque aquí pues no tengo que restar nada, y esto sería igual a 0. Estas ecuaciones pues realmente yo tengo un sistema de 3×3. No sé si se están dando cuenta que tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces esas 3 ecuaciones, porque miren, yo la masa la conozco, la rigidez yo las conozco, lo que no conozco es x3, x2 y x1. Entonces tengo un sistema de 3×3. Entonces eso lo voy a responder matricialmente, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase. Es decir, aquí tenemos lo que es la introducción de cómo va a ser el cálculo de sistemas de varios grados de libertad. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan un buen día.